Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro segundo espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 3 de la tarde, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a nuestro segundo espacio abierto. Siéntanse todos bienvenidos. Aquellos que lleguen a ver el video en YouTube y aquellos que ya estén por aquí en esta sala, siéntanse todos bienvenidos, ¿ok? Em, el orden del día es el siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? La serie de actividades que habremos de llevar a cabo durante este segundo espacio abierto. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, lo comenté y lo comento prácticamente en cada espacio abierto. Em, Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. ¿Ok? Al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa Línea es el de la comunicación. Nuevamente, no es presunción, es protocolo que debemos hacer. ¿De qué va nuestro propósito para esta sesión? Bueno, nuestro propósito es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta primera semana de trabajo de este módulo 7. Por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y actividad. Ese es nuestro propósito, ¿ok? Muy bien. Para esta semana o para esta sesión tenemos el siguiente punto gramatical de esta semana. Me refiero a que hay dos puntos gramaticales de, este, de, este primer, de esta primera semana de trabajo. El primer punto gramatical es el presente progresivo, el cual abordamos el día miércoles y el cual deben ustedes utilizar para responder su actividad integradora número 1. Y con ello quiero hacer una primera parada. Ya revisé varias de las tareas, ya enviaron bastantes tareas y qué bueno que lo hacen a tiempo y que no dejan sus trabajos para el domingo, y no porque forzosamente quiera señalar que no es debido, sino que tengan en claro que la plataforma tiende a saturarse en los días de cierre de cada unidad. Somos más de 150 y tantos mil estudiantes en prepa en línea y como buenos mexicanos dejamos casi todo al último, y entonces muchos de los estudiantes envían sus trabajos o sus tareas los domingos por lo regular, y de pronto la plataforma se satura. Y los lunes me escriben para pedirme una extensión de tiempo, señalando que la plataforma falló, y les pregunta: ¿qué hora enviaste tu trabajo? Como 11:40, 11:50. Y les señalo siempre lo mismo: no envíes tus trabajos en ese horario, procura enviarlos al mediodía, por lo menos que tengas algunas horas para poder ver la manera de solventar la situación. Pero si lo dejas para las 11:59 de la noche del domingo, esa plataforma se satura y va a ser muy difícil que puedas cargar tu trabajo. Entonces, para aquellos que ya enviaron sus trabajos, ya son bastantes. De hecho, creo que es la primera generación que envía todos sus, que varios de los estudiantes envían sus trabajos en tiempo y forma, y son más de la mitad ya enviaron sus trabajos. Bueno, la situación es la siguiente: la mayoría han cumplido, en mayor o menor grado han cumplido, sus tareas han cumplido. La situación sigue siendo la misma en cuanto a las áreas de oportunidad. ¿Qué sucede con las tareas de la actividad integradora número 1? Les decía yo, hay un uso claro, pero super mega ultra hiper claro, del uso de inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales no está mal utilizarlas, el problema es que no sabemos cómo utilizarlas y pensamos que fueron hechas para hacer trampa. Y entonces la descargo, la meto en mi celular, la descargo, la abro en una app, o la coloco en alguna extensión en mi computadora, le doy la orden de que haga mi tarea y mando la tarea. Y ya me quito del problema de estarme preocupando por los trabajos del módulo de inglés. Bueno, les vuelvo a señalar lo mismo que señalé el día miércoles. Así como existen
inteligencias artificiales que hacen las tareas, también hay inteligencias artificiales que detectan el producto que fue justo producido por otra inteligencia artificial y da el porcentaje de cuánto fue hecho por esa inteligencia artificial. Y de pronto cuando coloco el documento en estos detectores, señala que más del 90% fue hecho en una inteligencia artificial. Y la mayoría de aquellas tareas de las cuales les puse la nota que por favor no dependan tanto de las inteligencias artificiales, el porcentaje que marcan estos detectores va arriba del 80%. Quiere decir que a lo mejor el 20% restante son las indicaciones y es su portada, y el resto, el 80%, pues es el grueso de las respuestas. Y cuando hago el comparativo de una tarea que digamos, Ángel, Carolina, Jocelyn, Daniel enviaron una tarea y no sé por qué, cuando se me ocurre hacer esta comparativa, veo exactamente la misma letra, la misma fuente, ni la fuente cambiaron, las mismas características de puntuación, es decir, la inteligencia artificial tiende a ser un estimado de palabras en cuanto a una oración, va de las 12 a las 15. Usa un estimado en cada una de sus construcciones de puntos. De hecho, van varios puntos durante una construcción de un texto y pocas veces encontramos comas cuando podríamos utilizar ciertas comas para vincular dos o tres ideas. Lo que hace es ensamblar oraciones, la inteligencia artificial, que en muchas ocasiones sí tiende a utilizar de buena manera la puntuación, porque sí, de hecho, tiene una gran precisión, pero en otras tantas ocasiones lo único que hace es traer oraciones y ensamblarlas, y entonces coloca una oración, punto, otra oración, punto, otra oración, punto, y encontramos en un párrafo solamente puntos, y no hay una coma. Y cuando lo lees, eso es más que claro que está hecho en una inteligencia artificial. Lo subo al detector para ver qué tanto fue hecho, y el párrafo me indica que el 90% fue hecho por una inteligencia artificial. Ahora, no es solamente la construcción de oraciones, sino es también el orden mismo en el que la inteligencia artificial justo ordena cada una de las palabras en una oración. Hablamos de la sintaxis. Aparecen las palabras en un orden exactamente igual. Veo una tarea, veo la otra y es el mismo orden, es la misma situación en algunos aspectos en cuanto a la temática de respuesta, y eso está hecho en una inteligencia artificial. Quizás se les ocurrió darle exactamente la misma orden porque aparecen quizás en las indicaciones y le dieron la misma orden y le indicaron lo mismo. Ahorita acabé de revisar un trabajo que envió uno de sus compañeros también y le puse ahí la nota que por favor revise. Recuerden que los segundos envíos solamente son para las tareas que marcan una calificación reprobatoria. Pueden ustedes enviar una segunda vez, pero lo único que va a suceder es que les voy a señalar pues, algunos fallos, algunas cuestiones a mejorar, pero no puedo incrementar la calificación. Y no es orden mía, y no es algo que yo haya estipulado, lo estipula Prepa en línea. Entonces, si ya obtuviste una calificación aprobatoria, quieres incrementarla, ya no va a ser posible. Solamente se puede incrementar si es que reprobaste, si es que la calificación fue reprobatoria. Ahí sí es posible. ¿Ok? Bueno, ¿por qué señalo esto? Al saber las indicaciones que le di para poder corregir la tarea, aparentemente se hicieron las correcciones. Y me recordó algo que sucedió en otra generación, que fue algo muy similar. Al darle las indicaciones al estudiante de qué correcciones debía hacer, algunos toman esas mismas correcciones que ya le di y las unen. Bueno, mandan el trabajo, si fue reprobatorio, pues quizás ya por lo menos se apropió un poquito de esas oraciones y aprendió algo el estudiante. Puedo quizás colocarle una calificación aprobatoria. Pero cuando no toma en consideración esas frases y lo que hace es corregir y de pronto construir textos que de verdad no son de este nivel y no envían audios tampoco para corroborar qué tan próximo está su dominio del idioma, así como lo hicieron en la escritura, de pronto ver qué tanto lo logran en la oralidad, y no encontramos esa concordancia. Algunos dirán, pues que soy muy bueno escribiendo y hablando, pues no tanto. Sí, yo lo entiendo, pero podemos encontrar cierta concordancia, y me refiero a que, aunque tú no seas bueno hablando, tú eres el autor de esa tarea, tú hiciste ese trabajo y sabes de qué va. A diferencia de que alguien te haga el trabajo, quieras grabarlo y de pronto estás dubitativo porque ese trabajo no lo hiciste tú.
y tienes varios momentos de duda al momento justo de ir leyendo o ir grabando esa lectura. Y se nota, de hecho, desde la misma forma en la que graban los audios. ¿Quién sí lo hizo? ¿Quién no lo hizo? Y cosas como esas. Bueno, vuelvo al punto para no desviarnos y entrar al tema. No necesitan tanta complejidad en sus trabajos. No requieren construir textos y textos y pensar que requerimos ahorita en este momento un ensayo de 2 páginas. No se requiere eso. Les expliqué el miércoles qué se requiere, qué necesitan. Estructurar una oración sencilla con un sujeto, un verbo y un complemento. Esa oración tiene que tener concordancia con lo que me preguntan. Esa oración tiene que tener concordancia con la unidad de trabajo. La primera unidad de trabajo es presente progresivo. La actividad integradora que evalúa esa unidad de trabajo se responde toda con presente progresivo, incluyendo las preguntas. La segunda unidad de trabajo es el pasado progresivo. Toda la unidad se responde, o toda la actividad integradora se responde con pasado progresivo, incluyendo las preguntas. ¿Ok? Bueno, ¿por qué señalo esto? Porque es algo que debemos corregir. Pensamos que no nos va a afectar y sí va a terminar afectando. Una de las grandes ventajas de las inteligencias artificiales, entre muchas que tienen de hecho, es que nos apoyan a reducir tiempos para muchas cosas, pero no precisamente para hacernos el trabajo, que pensar que ya me dejaron una tarea, la subo a la inteligencia, pongo mi nombre y la envío para que me califiquen. No va de eso. Es un asistente si sabemos utilizarlo. Si su propósito es realmente aprender, independientemente del inglés, hablo de cualquier módulo de su paso por la preparatoria, tómelo en consideración, que esa inteligencia artificial te puede apoyar. Tengo dudas de cómo se utiliza el presente progresivo. Ok, voy y le pregunto. Le doy indicaciones claras. Necesito que me expliques cómo se utiliza el presente progresivo. Dame ejemplos sencillos. Señálame si estas oraciones que te voy a compartir están mal. Dime por qué y cómo corregirlas. Y te va dando todo lo necesario. No siempre va a acertar porque también tiene errores, tiene sesgos en muchas ocasiones. Y de alguna manera el tipo de lengua que él utiliza, hablamos del inglés, tiende a tener ciertos sesgos también, aunque ustedes no lo crean, y de pronto utiliza ciertas jergas que no son muy comunes en un inglés estándar, que es el que ustedes están aprendiendo. ¿Ok? Bueno, para que no me desvíe tanto y entremos ya al tema. Nada más por último. Vuelvo a recomendarles, a sugerirles o invitarlos a lo mismo que dije el día miércoles. No requieren de tanta complejidad para sus respuestas. No necesitan crear párrafos complejos uno tras otro en cada respuesta. No se requiere eso. Se requieren oraciones completas. Tampoco me refiero a que señalando que no se requieren párrafos extensos, tampoco es que coloquemos solamente palabras aisladas, que es justo lo que pasa con algunas tareas. Enviaron cosas como running, playing, no tiene mayor información. La pregunta dice, ¿qué está haciendo el hombre recargado en la pared, por ejemplo? Y le pusieron ahí playing, running, y nada más. Esa no es una oración completa. Necesitamos oraciones completas. Decir, he is playing, no sé, fútbol, soccer, que era el ejemplo que les di. Esa es una oración completa. Si solamente pongo playing, esa no es una oración. Sí está respondiendo de alguna forma, pero esa no es una oración y no les va a dar una calificación tan alta como muchos seguramente están esperando. Bueno, habiendo dicho esto, entremos al tema. El tema del día de hoy, como ya lo señalé, es el pasado progresivo. Antes de que entremos más a fondo con este tema, quiero presentarles una tabla para que ustedes tengan conciencia de los grandes tiempos gramaticales que conforman al inglés. Solamente existen 3, no hay más, 3. Si alguno de ustedes piensa o señala que existen más porque mi profe de la secu, porque tal persona me dijo que no, que existen 20, que existen 30, 40 o 50, solamente existen 3. Nada más hay 3, presente, pasado y futuro, nada más. ¿Qué sucede? ¿De dónde es que emergen el resto de los tiempos gramaticales, que es justo hacia donde voy? A ver, les cuento. Cada tiempo gramatical, hablo del presente, pasado y futuro, tiene 4 presentaciones, 4 roles. Les doy un símil, una analogía. Nosotros, por ejemplo, yo, Daniel Juárez, juego varios roles.
Y no me refiero a jugar de simular, sino cumplimos varios roles en la sociedad. Tengo un rol como asesor, tengo un rol como docente, tengo un rol como esposo, tengo un rol como padre, tengo un rol como estudiante, tengo un rol como feligrés, tengo un rol como empleado. En cada uno de los momentos o áreas o ámbitos donde me muevo, tengo un rol. Y con relación a ese rol, guardo ciertas conductas. No es la en la que déjenme, listo, es que estaba dando a admitir a alguien. Bueno, no es la misma forma en la que me comporto, no sé, con mi pareja, con el trabajo, con mi jefe, con ustedes. Guardamos ciertos roles y no por eso estoy fingiendo, solamente son roles que en el día a día cumplimos. Bueno, el presente tiene 4 roles, el pasado tiene 4 roles, el futuro tiene 4 roles. El presente tiene un rol simple, tiene un rol continuo, tiene un rol perfecto y tiene un rol perfecto continuo. Ese es el presente. El pasado juega esos mismos roles, tiene una versión en simple, una versión en continuo, una versión en perfecto y una versión en perfecto continuo. El futuro tiene una versión en simple, una versión en continuo, una versión en perfecto y una versión en perfecto continuo. ¿Por qué les presento esta tabla? Resulta que la mayoría de tareas, dado que están hechas con traductores, no se dan cuenta que hacen uso de tiempos verbales que no son de estas unidades. Y como los hacen en español, copian y pegan en el traductor y lo mandan, pensando que esa estructura tiene que ver con la tarea, cuando no tiene nada que ver con la tarea. Pero no soy consciente aún. Domino el español, pero no soy consciente de sus componentes. Y simplemente creo un discurso, lo pongo en el traductor y lo mando a mi tarea para que me revise la tarea el asesor. ¿A qué voy con esto? Varias de las tareas tienen los dos últimos roles, los perfectos, en presente y en pasado, según revisé las tareas. Y es muy común, aparece prácticamente en todas las generaciones. ¿Y por qué? Porque esa tarea la hizo el traductor y la hicieron desde español, copiaron y pegaron y no se dan cuenta que esas no son estructuras de estas unidades. ¿Cómo suenan estas estructuras? Y aquí quiero que pongan mucha atención. El presente simple suena de la siguiente manera y se refiere a hábitos, a acciones en mi vida en general. Digo lo siguiente, yo como galletas, yo me despierto temprano, yo desayuno a las 10, yo tomo el transporte a las 11, yo como a las 4, yo me duermo a las 10, yo hago algo en mi vida en general. Eso es presente simple. ¿Cómo suena el presente continuo? El presente continuo no habla de acciones en general, habla de acciones que se están llevando en un punto en específico del tiempo. Ahorita, a las 3:20 de la tarde, yo estoy hablando. I am eating cookies. Yo estoy comiendo galletas. Yo estoy leyendo. Yo estoy bailando. Yo estoy escribiendo. Algo estoy haciendo en este momento. Eso es presente progresivo. Bueno, varias de las tareas de la actividad integradora número 1 que entregaron tienen respuestas en presente simple. No tiene relación ese tiempo con la primera unidad de trabajo. Si la pregunta dice qué está haciendo el hombre recargado en la pared, la respuesta no es él platica. Eso es presente simple. ¿Qué está haciendo? Él está platicando. Eso es presente progresivo. ¿Qué está haciendo la mujer, no sé, hablando con el hombre? Y si dicen, ella habla sobre su vida, esa no es la respuesta, eso es presente simple. Ella está hablando sobre su vida, eso es presente continuo. ¿Cómo suena el presente perfecto? Aquel que tienen que evitar porque no es de ninguna de las unidades de trabajo y aparece casi siempre en los trabajos de aquellos que hacen tareas con traductores. El presente perfecto suena de la siguiente manera. Yo he comido galletas. Yo he estudiado inglés.
Yo he jugado fútbol. Yo he dormido 5 horas. Yo he trabajado. Yo he corrido. Yo he... Eso es presente perfecto. Esa estructura tienen que evitarla porque no es de ninguna unidad de trabajo, pero como hacen la tarea en español no se dan cuenta que están narrando con esa estructura, copian y pegan y la envían. Sobre todo copian, pegan en el traductor y de regreso pegan en los trabajos y la envían. O sea, no es de ningún nivel de trabajo. ¿Cómo suena el perfecto continuo? No es tan común, se utiliza cuando ya han sido instruidos, ya han tenido acceso a la educación un tanto más allá de la básica. El presente perfecto continuo suena de la siguiente manera. Yo he estado comiendo galletas. Yo he estado durmiendo. Yo he estado trabajando. Yo he estado jugando. Yo he estado durmiendo. Yo he estado. Eso es presente perfecto continuo. ¿Qué necesitan evitar? Necesitan evitar los perfectos, ya sea el perfecto que está en azul o el perfecto continuo. Cuando ustedes se vean en la tentación y hayan escrito cosas como yo he vivido aquí desde el 2010, ok, analizo qué estoy diciendo. Yo he vivido. Yo he, cuando digo yo he, eso es perfecto. Tú has, eso es perfecto. Él ha, eso es perfecto. Nosotros hemos, eso es perfecto. Yo he vivido, tú has vivido, él ha vivido, nosotros hemos vivido, ellos han vivido, ustedes han vivido. Eso es presente perfecto. Eso evítenlo. Entonces, ¿a qué los invito? A que cuando redacten algo, y si van a hacerlo en el traductor, léanlo, reléanlo tantas veces como sea necesario y traten de colocar o buscar si esa oración entra dentro del uso de cada estructura de estas unidades. La estructura nos dice, por ejemplo, sí, adelante, adelante Tamara, sin ningún problema. Si ustedes colocan esa información del presente perfecto, lo primero que me voy a dar cuenta es que eso está hecho en un traductor. Es más que claro, aunque ustedes no lo crean, que está hecho en un traductor. Salvo que realmente tengan un nivel de dominio del idioma muy bueno, que he tenido estudiantes que están en Estados Unidos, de hecho, y que les puedo corregir, muchos de ellos son nativos del idioma y necesitan simplemente pasar los módulos. Pero me hacen saberlo cuando me escriben, y lo escriben en inglés, y me señalan, yo soy nativo del idioma, me llevaron para México de chiquito, pero regresé a Estados Unidos y cosas como esas, y me explican. Y me dejan saber que pues, son nativos del idioma, y de hecho hasta mandan los audios, y más que claro que son nativos del idioma, o que por lo menos tienen un nivel de dominio alto. Con eso ya se han respaldado, tengo claro de dónde emergen sus trabajos y sus tareas. Pero del resto no hacen ese señalamiento. Y cuando leo los trabajos, pues más que claro que está hecho en un traductor. Ahora, ustedes dirán, ¿y entonces está mal utilizar el traductor? No, no está mal. Simplemente que hay que saber cómo utilizarlo. Quiero aprender inglés y lo estoy haciendo a través de estructuras gramaticales porque es la manera en la cual puedo hacerme consciente de cómo se compone el idioma. Estructuro yo solito. Pongo un sujeto, pongo el verbo. No sé hacer en la última parte, no sé cómo construir con los complementos porque no tengo vocabulario. Ahí puede entrar el traductor. No sé decir la puerta, por ejemplo. I open. Quiero decir yo abro la puerta, que es un ejemplo que siempre pongo. Y pongo I open. Ok. ¿Cómo digo la puerta? Ah, pues ese es vocabulario que no lo tengo a la mano. Pues voy al traductor y le pongo la puerta. Y me dice the door, por ejemplo. Ok, ese the door se lo pego a lo que yo hice solito. I open the door. Listo. Verán ustedes. ¿Y con eso me va a poner una buena calificación? Sí, estamos en un nivel básico de inglés. No requieren mandarme ensayos completos y textos y textos y textos. Eso déjenlo para un nivel avanzado y en muchas ocasiones tampoco, de hecho, simplemente se señalan algunos aspectos en cuanto a los criterios de evaluación en esos niveles. Bueno, voy, me sigo moviendo. Pasado simple. Ese le vamos a ver el día lunes de la siguiente semana, o más dicho, la siguiente semana, pero se los voy adelantando para aquellos que van a utilizar el pasado simple en la actividad integradora 2. La actividad integradora 2 lleva el pasado simple en algunas oraciones cuando de pronto aparece el progresivo o a la inversa. Ahorita les doy un ejemplo. Es decir, se pueden combinar el pasado progresivo y el pasado simple. Pero las respuestas no van en pasado simple.
¿Cómo suena el pasado simple? Escuchen, el pasado simple suena de la siguiente manera. Yo comí galletas. Esa acción ya se llevó a cabo. Yo dormí 8 horas. Esa acción ya se llevó a cabo. Yo jugué fútbol. Esa acción ya se llevó a cabo. Yo estudié inglés. Esa acción ya se llevó a cabo. Eso es pasado simple. ¿Cómo suena el pasado progresivo, que es justo con el que tienen que responder su actividad integradora 2? Dice de la siguiente manera. Yo estuve comiendo galletas. Yo estaba comiendo galletas. Las dos aplican. ¿Estuve o estaba? Yo estaba jugando fútbol. Yo estuve jugando fútbol. Las dos usos aplican. Eso es pasado progresivo. La pregunta o las preguntas que van a encontrar en su actividad integradora son en ese sentido. ¿Qué estabas haciendo durante el robo? Y si dices, pues yo cenaba, ese no es pasado progresivo. Si digo yo cenaba, no es pasado progresivo. Ustedes pensarán, ¿cómo no? Si yo cenaba, a diferencia de decir yo cené, sí, hay una diferencia entre cené y cenaba, pero ninguno de los dos es pasado progresivo. Ese tema lo veremos la próxima semana. ¿Qué tengo que hacer para responder? Desde mi propia construcción en español, entender cómo funciona el pasado progresivo. Yo estaba. Si le pongo estaba, yo estaba, tú estabas, él estaba, nosotros estábamos, ustedes están, ya llevo una parte del progresivo. Ahora necesito decir qué estaba haciendo. Yo estaba jugando. Yo estaba durmiendo. Yo estaba leyendo. Yo estaba cenando. Eso es pasado progresivo. Entonces, cuando estén tentados a utilizar el traductor e hicieron sus oraciones en español, piensen por lo menos o analicen exactamente lo que están diciendo. Si digo yo cenaba, no es pasado progresivo. Si digo yo estaba cenando, eso es pasado progresivo. Si digo yo comía, no es pasado progresivo. Si digo yo estaba comiendo, ese sí es pasado progresivo. ¿Ok? ¿Cómo suena el pasado perfecto? Que también lo encontré en un par de tareas. El pasado perfecto lo tienen que evitar. Dice de la siguiente manera. Yo había comido galletas. Yo había dormido. Yo había estudiado. Yo había leído. Yo había trabajado. Yo había. Eso es pasado perfecto. Yo había comido, yo había estudiado, yo había leído, yo había. Eso es pasado perfecto. No es de ninguna unidad de trabajo. Y si lo hacen desde el español, lo pegan en el traductor, envían esa tarea, me voy a dar cuenta que la hizo un traductor, porque a lo mejor en español sí sabemos utilizarlo. ¿Cómo suena el pasado perfecto continuo? No es tan común, requiere instrucción en muchas de las ocasiones, pero suena de la siguiente manera. Yo había estado comiendo galletas. Yo había estado durmiendo. Yo había comido. Yo había estado comiendo, perdón. Yo había estado comiendo. Yo había estado durmiendo. Yo había estado jugando. Yo había estado. Eso es pasado perfecto continuo. Evítenlos, ¿ok? Vamos con los últimos y me muevo a esa actividad integradora. Futuro. El futuro lo vamos a ver en la tercera semana de trabajo, que es el futuro idiomático, going to, y el futuro simple, will. Además les agregan el would like to. Bueno, el futuro simple suena de la siguiente manera. Yo comeré galletas. Eso es futuro simple. El futuro continuo suena de la siguiente manera. Yo estaré comiendo galletas, yo estaré durmiendo, yo estaré corriendo, yo estaré haciendo algo. Eso es futuro continuo. ¿Cómo suena el futuro perfecto? Digo, yo habré comido galletas, yo habré dormido, yo habré leído, yo habré corrido, yo habré, yo habré, yo habré. Tú habrás, él habrá, nosotros habremos, ellos habrán hecho algo. ¿Cómo suena el perfecto continuo? Yo habré estado comiendo. Yo habré estado durmiendo. Yo habré estado, no sé, escribiendo. ¿Ok?
Muy bien. ¿Por qué les muestro esto? Y siempre lo hago en todos los módulos. Les muestro esto invitándolos a hacerse conscientes de lo que están utilizando desde el español. Y en algún punto que ustedes mismos identifiquen los componentes del español, los sepan nombrar de alguna manera y tengan claro en qué momento pueden ser aplicados. Si yo ya sé nombrar el presente simple o ya lo sé utilizar y sé que digo yo corro todos los días, ok, ya me enseñaron que eso es presente simple. Ok, si me hago consciente de ello y al momento de poder o de tener que hacer alguna tarea, lo traigo a la mesa, lo analizo, lo reflexiono, me doy cuenta que eso que estoy respondiendo no es lo que me están pidiendo, porque la pregunta dice qué estás haciendo, no dice qué haces. Si digo yo corro todas las mañanas, eso es lo que haces cotidianamente. ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy corriendo. Eso sí puede ser progresivo y a lo mejor lo estás haciendo ahorita, en este momento. ¿Ok? Ese es el fin de esto que les presento y también para invitarlos a, por favor, evitar el uso de los tiempos perfectos. No son de estas unidades, no son de ninguna unidad de trabajo. En algunos van a aparecer como una pregunta, seguramente, porque por ahí hay alguna pregunta, pero es en el proyecto integrador. Pero en sí, no son de las unidades de trabajo. Tómenlo en consideración. Ok, hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta? Escríbanme en el chat, señalen levantando su manita para que podamos escucharlos, ¿ok? Buenas tardes a todos, aquellos que saludaron por el chat, perdón, pero me metí directo a la sesión. A Tamara, sí, te digo que no hay ningún problema. Dudas o preguntas, díganme ahí en el chat si hay alguna duda, alguna pregunta, también para que sepa que me están escuchando, que hay alguien por ahí atento a lo que estoy señalando, para que pueda yo avanzar, si no detenerme en algún aspecto. Dudas o preguntas, díganme sí o díganme no en el chat para que pueda yo avanzar y saber que van teniendo todo claro. Thank you, Tamana. Thank you. Thanks for your answer, for your reply in this case. Thank you. ¿Alguien más? Paloma, te ayudo. Te escuchamos. Activa tu micro, por favor. Gracias, Fernanda, por la respuesta. Perfecto. Así está perfecto. Las oraciones que creaste o que estás señalando desde el español corresponden al pasado progresivo. No, de nada. Perfecto. Dicen que sin dudas, perfecto. Entonces avancemos. Metámonos al tiempo. Ah, perdón. Les agregué esto que les mencioné en la sesión anterior de las voces activas o pasivas, que también lo encontré en muchas de las tareas. Rápido para que sepan y lo eviten. Y no porque no porque piense yo que no sepan en algún momento o no logren entenderlo en algún momento. Pero en este punto lo único que va a suceder es que se van a confundir. En inglés existen dos voces, la voz activa y la voz pasiva. Igual existen en español, de hecho. La voz activa y la voz pasiva, dice Tamara, yo también tengo una duda. Ahora esa pregunta, ya me acordé. Oh, duda. Ok, coloca por aquí la pregunta para que la responda. ¿Dónde nos pregunta sobre quién? Vamos a poner dos actividades por cada persona, ya sea antes, durante o después. Ahorita la leemos para que no te preocupes. De hecho, aquí la tengo más adelante y ya les doy esa indicación clara. ¿Sale, Tamara? A ver, continuamos entonces. El pasivo, la voz pasiva y la voz activa. Y escuchen esto. Las oraciones que ustedes tienen que crear en sus trabajos son en voz activa, todas, sin excepción. Las voces pasivas no son de estos niveles de inglés, son de niveles avanzados y de hecho hasta en español. ¿Cómo suena una voz pasiva? Y pongan atención en esto, para que la eviten también. Ya la manejamos en español, pero no somos conscientes. La voz pasiva suena de la siguiente manera. Una mujer fue secuestrada. Esa es una voz pasiva. ¿Y por qué es una voz pasiva? Es una voz pasiva porque no sabemos quién la secuestró y a lo mejor ni importa. Lo importante es el hecho. O no queremos culpar al sujeto que la secuestró. Vuelvo a repetir, una mujer fue secuestrada. ¿Quién la secuestró? ¿Quién sabe? Lo que importa es el hecho. Esa es una voz pasiva.
Hay otras formas de hacer voces pasivas en español. Por ejemplo, ustedes quieren vender su casa, no le ponen ahí, Tamara vende su casa, a favor de llamarse a este número. No, ponen un anuncio. ¿Qué tipo de anuncio ponen? Ayúdenme en el chat. ¿Qué tipo de anuncio colocan cuando quieren vender su casa? Ese es como el ejemplo más claro. No colocan el nombre del vendedor, ¿o sí? O ponen Daniel vende su casa, a favor de llamar al teléfono tal, 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 tal. O a favor de tocar a la puerta. No, ponemos algo y con esto quiero que me ayuden. Dice Carolina, se vende esta casa. Así es. ¿Quién la vende? ¿Quién sabe? Lo importante es el hecho. Esa es una voz pasiva en español también, ¿ok? ¿Por qué? No hablamos de los sujetos que hacen acciones, hablamos de las acciones hechas por sujetos. Les doy un ejemplo de voz pasiva desde el español un tanto más cercana. Digo, Daniel golpea la pared. Eso es una voz activa. ¿Y por qué es activa? Porque habla de quién hizo la acción. ¿Quién hizo la acción? Les pregunto y doy la oración. Daniel golpea la pared. ¿Quién hizo la acción? Cuéntenme, a ver si la identifican. Está bastante fácil, pero es necesario para que entiendan cuándo evitar las voces pasivas, sobre todo aquellos que hacen uso del traductor. Daniel golpea la pared. ¿Quién golpea la pared? Cuéntenme. ¿Quién golpea la pared? Si identifican al sujeto, quiere decir que esa es una voz activa. Daniel golpea la pared. Cuéntenme en el chat. ¿Quién golpea la pared? Así es, Tamara, justamente. Pudieron identificar al sujeto. Esa es una voz activa. Saben quién hizo la acción. Ahora, escuchen lo siguiente. Digo lo siguiente. La pared es golpeada. ¿Mencioné quién la golpeó? La pared es golpeada. No, porque no importa. Lo importante en la segunda construcción es el hecho. Eso es lo importante. La pared fue golpeada, es golpeada, ha sido golpeada. Lo importante es el hecho. Bueno, ¿a qué voy con esto? Varias de las tareas tienen voces pasivas y dicen, la mujer está vestida. Eso es una voz pasiva, aunque pareciera que es activa en sí, está una construcción pasiva dentro de esa construcción y varias tareas lo tienen. Pusieron alguno, una mujer fue invitada a la fiesta. Esa es una voz pasiva. La mujer fue invitada. ¿Quién la invitó? No dijimos quién la invitó, ¿verdad? Entonces esa es una voz pasiva. Vuelvo a repetir, las voces activas hablan de sujetos que hacen acciones. Daniel golpea la pared. Tamara escribe un libro. Paloma, no sé, juega con una pelota. Hablamos de sujetos que hacen acciones. Las voces pasivas solamente se enfocan en las acciones hechas por alguien. La pared fue golpeada, la computadora fue robada, la casa fue, no sé, allanada. ¿Quién la allanó? ¿Quién sabe? Algo sucedió que por eso es que fue allanada. ¿Ok? Eviten las voces pasivas. ¿Listos? Bueno, entonces, entremos al tema, que ya nos dilatamos bastante, pero tenemos tiempo, no se preocupen. Varias cosas de las que acabé de mencionar tienen mucha relación con todo lo que ustedes tienen que cumplir. Les pregunto rápidamente, simplemente a manera de repaso, porque en teoría ustedes ya tuvieron que haber tenido contacto con este punto gramatical. La pregunta dice, What were you doing last Wednesday at 9 a.m. when we started our first espacio abierto? Dice, ¿qué estabas haciendo el miércoles a las 9 de la mañana cuando iniciamos nuestro primer espacio abierto? Nuestro primer espacio abierto fue a las 3. Aquí no cambié el horario, pero juega el mismo rol la pregunta. What were you doing last Wednesday at 9 a.m. when we started our first espacio abierto? ¿Qué estabas haciendo cuando inició el primer espacio abierto? Si se dan cuenta, la primera parte está en progresivo, mientras la segunda es una oración en pasado simple. Ahí sí están combinadas, pero la esencia es en progresivo. ¿Cómo respondemos a esto? Que necesitamos sujetos siempre. Después de eso, was o were, luego un verbo y a ese verbo le pongo ing y busco un complemento. Y ya estructuré yo solito. Esto lo necesita hacer un traductor. Es muy difícil colocar un sujeto al principio, identificar que a ese sujeto le colocamos was o were y luego buscar un verbo y ponerle ing. Yo no creo que sea tan difícil, simplemente hay que tener el interés de hacerlo. Digo, yo estaba leyendo. I was reading. Yo estaba escuchando. I was listening. Yo
estaba estudiando. I was studying. Yo estaba observando. I was watching. Yo estaba hablando. I was talking. Yo estaba mirando. I was looking. Yo estaba bailando. I was dancing. Was se utiliza para I. You no utiliza was, utiliza were. Y digo, you were reading. You were listening. You were studying. He utiliza was. She utiliza was. It utiliza was. We utiliza were. You utiliza were. Y they utiliza were. Todos van a utilizar otro verbo y ese verbo sí o sí va a tener ing, ¿ok? Por eso cuando utilicé, por ejemplo, reading, se lo puedo poner a todos los sujetos. I was reading, you were reading, he was reading, she was reading, we were reading, you were reading, they were reading. El reading prácticamente no va a cambiar. Lo único que va a diferenciar este tiempo verbal del progresivo en presente es el uso de was o were, porque en presente hablamos de progresivo, utilizamos am e is. ¿Listos? Muy bien. Así como hicimos la sesión anterior, vayan colocando sus participaciones, cuéntenme qué estuvieron haciendo para que esto se quede registrado y me dejen ver que me van comprendiendo, que ya comprendieron el punto, que ya saben que eso es pasado progresivo. Es importante para poder aclarar, para poder despejar dudas, ¿ok? Tamara nos dice, I was having breakfast, excelente. I was washing clothes, perfecto. I was cooking, le faltaría una O. I was cooking potatoes. Perfecto. ¿Quién más? Coloquen su participación para que podamos colocar de igual manera su participación en la plataforma. Es una forma muy sencilla de interactuar, no va más allá de simple y sencillamente buscar componentes que están aquí enfrente en las diapositivas, si es que no tengo uno ya en mi mente, y recrearlo o reproducirlo o escribirlo en el chat. ¿Ok? Tenemos 3 participaciones. Perfecto, vamos avanzando. Dice Carolina, I was dancing. Perfecto, Carolina. Quizás nos faltaría ahí un complemento, no sé. I was dancing at home. Estaba bailando en mi casa, por ejemplo. Jocelyn, I was driving home. Perfecto, excelente. ¿Qué más? Escuchen lo siguiente, y en esto vi que algunos fallaron en algunas de las tareas que enviaron. Hay una persona que quiso negar y negó diciendo I don't am, I don't am. Ese don't es del presente simple. Recuerden que cada tiempo gramatical tiene su propia forma de negar sus oraciones, sus expresiones, sus ideas, cada una. Si yo lo que quiero es negar un tiempo verbal en específico, necesitan tener claro que justo cada tiempo verbal niega de una forma en específico, pero tampoco es que tenga tanta ciencia. Hay una palabra de 3 letras que siempre va a aparecer acompañando a otra palabra que marca el tiempo verbal. Si is, am y are marcan el tiempo verbal del presente progresivo y a ese is, am y are se le agrega esta palabra de 3 letras, esa misma palabra de 3 letras va a aparecer con was y con were. ¿Cuál es esa palabra? Cuéntenme. Si ustedes aprendieron a utilizar do not, ahí está esa palabra. Tamara dice que es el not. Así es, Tamara, justamente. Ese not va a aparecer de metiche en prácticamente todas las estructuras gramaticales que necesiten ser negadas. Va a aparecer con el do, not. Va a aparecer con el did, not. Va a aparecer con el will, not. Va a aparecer con el should, not. Va a aparecer con el can, not. Y así sucesivamente. Aparece con palabras que marcan los tiempos verbales en muchas de las ocasiones. ¿Ok? Entonces, si quiero negar la misma idea que ustedes me acabaron de compartir, ¿cómo puedo negarla? ¿Cómo puedo decir yo no estaba llegando a mi casa, yo no estaba bailando, yo no estaba cocinando? ¿Cómo lo digo? Recreen o por favor reescriban la misma oración que me dieron, pero niéguenla. ¿Dónde van a meter ese bendito not? Tiene que estar en una posición en específico. Nosotros en español decimos yo no estoy. Ellos en inglés dicen yo estoy no. ¿Ok? Dice Paloma, I was not cooking potatoes. Perfecto, sí, sin el signo de interrogación está perfecto, nada más bórrale la E, me imagino que fue el corrector y colocó not.
Dice Tamara, I was not. Así, I was not. Y necesitas el resto de la idea. I was not, ¿qué? Yo no estaba haciendo algo. I was not arriving home. Perfecto, Jocelyn. Así justamente. ¿Ok? Señalo esto porque les digo que hubo una tarea que pusieron don't am. Ese don't am no existe. Ese don't niega acciones en general. No niega acciones en progreso. ¿Ok? Así que quítenselo de la cabeza. ¿Quieren hacer contracciones? Pueden hacer contracciones sin ningún problema. Dice, I was at a party yesterday. Sí, solamente faltaría negarlo. I was not at a party yesterday. ¿Ok? Muy bien. I wasn't washing clothes. Perfecto. Sí, así justamente. I was not dancing at home. Perfecto. Así justamente. ¿Listos? Muy bien. Vamos por la última parte de esto que ustedes necesitan utilizar. Recuerden que cada estructura gramatical tiene que estar utilizada en afirmación. Ya lo hicimos. En negación, lo acabamos de hacer. Ahora necesitamos su última versión. ¿Cuál es la última forma de utilizar cada estructura gramatical? Afirmar, negar y ¿cuál es la última? Cuéntenme en el chat. ¿Cuál es la última? Y de esa manera tienen que manejar todas y cada una de las estructuras gramaticales. Afirmo, niego y... Exactamente. Hay que crear preguntas. Es la manera en la cual nosotros interactuamos también en español. Háganse conscientes. Cuando ustedes estén interactuando con alguien, vean cómo utilizan el idioma. Y de pronto llegan y le dicen a alguien, ¿cómo estás? Pregunto. Y le pregunta a la otra persona, ¿y tú? Y dices, bien, yo estoy bien. Afirmo. Y te pregunta la otra persona, ¿dónde vas? Voy a trabajar. Pero no me gusta trabajar. Niego. Afirmamos, negamos, preguntamos. En eso prácticamente nos estamos moviendo. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo puedo preguntar? Si con el presente progresivo debo utilizar el am, debo utilizar el is, debo utilizar el are al principio, ahora necesito mover algo para crear preguntas con was y con were. Les doy primero el not para que quede claro. Esto fue lo que acabamos de hacer, lo lograron, está perfecto. ¿Cómo le hacemos con las negaciones, perdón, con las preguntas? Utilizo yes más el not. Perdón, hablamos de las yes no questions. Dependiendo de lo que voy a crear, voy a colocar el siguiente orden. A ver, pongan atención. Was or were. Quiero decir que estaba yo leyendo, was I reading. Quiero decir que estabas tú leyendo, were you reading. Quiero decir, estaba él leyendo, was he reading. Quiero decir, estaba ella leyendo, was she reading. Es la forma de preguntar. Digo, estaba yo, estabas tú, estaba él, estábamos nosotros. Entonces, la misma idea que ustedes me dieron, ¿cómo preguntan con la misma idea? ¿Cómo preguntan? ¿Estabas llegando a tu casa? ¿Estabas bailando? Pregúntenme a mí. A ver, inténtenlo. Para you necesitamos el where, pero el where no va a ir después del you porque es una pregunta. Necesita ir primero. Y entonces decimos where y luego aviento el sujeto. Dice Tamara, were you reading a book? Perfecto. Así, Tamara. Were you reading a book? Excelente. ¿Quién más? ¿Cómo quedan sus preguntas? Jocelyn, were you dancing? Excelente, Jocelyn. Así justamente. Dice Paloma, were you watching movies? Perfecto. Salvo que le pusiste una H después de la W. Solamente bórrale esa. Detalle menor, pero afecta de alguna manera. María, where you study? Perfecto. Carolina, where you study? Perfecto. Así justamente. No hay mayor ciencia en lo que requieren ustedes producir. ¿Ok? Esa es una forma de preguntar y a esas preguntas en inglés les llamamos yes no questions. En español les decimos preguntas cerradas y son preguntas cerradas porque requieren decir sí o requieren decir no. Eso es todo. En cuanto a su respuesta, obviamente. A ver, pongan atención. Este tipo de preguntas nos sirven de base para crear las preguntas abiertas. Esta base que yo ya creé, was I listening, were you listening, esa base me va a servir para crear preguntas abiertas, que les llamamos en inglés las WH questions. Y digo lo siguiente, vean, esta es la base que acabamos de hacer. Was I reading, were you reading, esa es la base. Para poder hacer una pregunta abierta a estas ideas solamente le voy a agregar una WH. What, ¿qué? How, ¿cómo? When, ¿cuándo? Where, ¿dónde?
Why? ¿Por qué? What for? ¿Para qué? Who with? ¿Con quién? Y entonces les pregunta a ustedes, ¿cómo construirían una pregunta agregándole a la base que ustedes ya me dieron, en este caso, una WH? Quiero preguntar por qué estaba estudiando, dónde estaba estudiando, cuándo, con quién. Dice Tamara, what were you reading? Perfecto, ¿qué estabas estudiando? ¿Qué estabas leyendo? Vean cómo se construye con las dos últimas. Dice what for. What for significa para y what significa qué. Y en conjunto digo para qué. Y vean cómo está la construcción de la segunda pregunta. What were you listening to the class for? ¿Para qué estabas escuchando la clase? ¿Para qué estabas escuchando la clase? Creen su pregunta abierta en el chat. Ya Tamara nos ayudó, está perfecta. María Fernando dice, what were you eating? Casi, te falta el ing. Recuerda que estamos en progresivo. ¿Qué estabas tú comiendo? Ahí si dices eat, dice ahí que estabas tú comer. Ahí falta un detalle, solamente ese, ¿ok? Detallito, pero al final de cuentas impacta. Muy bien. ¿Quién más? Necesito sus respuestas en el chat. Este tipo de preguntas en teoría tendrán que aparecer, y me refiero a las de progresivo, en la actividad integradora. Perdón porque me esté trabando algo, pero llevo despierto desde las 4 de la mañana. Estamos avanzando en algunas cosas de la tesis del doctorado y algunas clases que me tocan dar. Mi cerebro a esta hora ya comienza a decaer un poquito, sinceramente. Entonces, ya lo hidraté un poco para poder estar despierto, pero de pronto siento yo mismo cuando me estoy trabando, se me están yendo las ideas, porque ya el cerebro pide aunque sea 15 minutos de descanso. Pero bueno, lo sigo leyendo. What were you dancing? ¿Qué estás bailando? Perfecto. ¿Qué estabas bailando? Sería la pregunta. Perfecto, Fernanda. What were you eating? Exactamente. Muy bien. Perfecto. Hasta este punto, dudas o preguntas solo de esto. Ahorita ya vamos a su actividad integradora para que no se preocupen. De esto, dudas o preguntas, díganme si quedó claro. Y si quedó claro, del 1 al 10, ¿qué tanto quedó claro? Siendo el 10 el máximo de claridad y siendo el 5 el mínimo. Es decir, no más, o al menos sé que existe esto, pero no tengo ni idea cómo utilizarlo. Yo tengo una duda de la actividad número 2. Ahorita vamos, sí, no te preocupes. En la actividad número 2 vamos a inventar personajes, vamos a ocupar la palabra estaba. Ok, ahorita voy justo a eso, no te preocupes. Josamara, no te preocupes. Un 10, sí quedó claro, perfecto, ok. Solamente eso también en este punto me importaba, saber qué tan claro quedó. Y si aún siguen teniendo dudas, busquen algún video, busquen en YouTube, póngale ahí pasado progresivo en preguntas, negaciones, afirmaciones, cómo se utiliza. O póngale pasado progresivo para hacer narraciones y que le salga cómo se utiliza, ¿ok? Muchas gracias por su respuesta. Perfecto, entonces, ya no habiendo dudas ni preguntas, entremos a la actividad integradora número 2. Escuchen, la actividad integradora número 2 tiene los siguientes apartados. En el primero dice que, por favor, dice que el robo hay un robo, ocurrió entre las 6 y 8 de la noche. Y entonces pide que señales qué estabas haciendo cuando los ladrones estaban robando la casa de tu vecino. Mencione 3 actividades consecutivas. Use primero, después de eso y entonces. ¿Ok? Ahora, a ver. La pregunta dice qué estaba haciendo usted, o sea, se refiere a ustedes. Aquí en cuanto a la traducción, la están colocando en cuanto a usted, para refiriéndose a ti mismo, o sea, la persona que lo está leyendo. ¿Qué estaba haciendo usted? Y en todo caso es porque quizás el policía es muy educado y les está hablando de usted a la persona a la que se está dirigiendo. Entonces dice, ¿qué estaba haciendo cuando los ladrones estaban robando la casa? Si tu respuesta es decir, yo jugué, no es la respuesta. Yo cenaba, no es la respuesta. Yo dormía, no es la respuesta. Si tú en tu mente está colocar yo más un verbo que señala una acción de manera directa, no es la respuesta. Necesitas 3 cosas para comenzar a entrar a esta respuesta. Necesitas el sujeto, yo, por ejemplo, y necesitas el to be, estaba, y necesitas un verbo en progreso. Yo estaba durmiendo, yo estaba corriendo, yo estaba estudiando, yo estaba haciendo algo. Esa es la respuesta, ¿ok?
Ahora le señala un número en específico, o más bien dicho, los componentes que ustedes tienen que utilizar. Y tienen que utilizar first, after, that, and then. ¿Ok? Dice alguien por aquí, están escribiendo, para que llame asesor. Por actividades consecutivas se refiere como los pasos de cocinar, como primero fui a la estufa. Exacto, sí, así justamente. ¿Qué estabas haciendo? Ah, pues primero estaba durmiendo, luego estaba corriendo y por último me estaba quedando dormida. 3 acciones. Eso es todo. Justo eso es lo que señala. I was, exacto, María Fernanda. Yo estaba y dices que. Yo estaba durmiendo. I was sleeping. Yo estaba corriendo. I was running. Yo estaba leyendo. I was reading. Yo estaba peleando. I was fighting. Yo estaba, no sé, escribiendo. I was writing. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Ok? Así se responde no solamente el primer apartado, sino toda la tarea, ¿ok? ¿Por qué? Porque toda la tarea coloca cosas en progresivo. Vean lo que tienen ustedes que hacer. Y después aquí el ejemplo. Si en tu mente está colocar como, cosas como first, I play football soccer, no es la respuesta. Ahí dice, primero, yo jugué fútbol. No señala qué estabas haciendo, señala que hiciste algo. Es muy distinto a decir estaba haciendo. ¿Cómo podemos responder? Vean la segunda respuesta. First, I was playing football soccer. Primero, yo estaba jugando fútbol. ¿Ok? Esa es la forma de responder no solamente el primer apartado, sino toda la actividad integradora, dependiendo del sujeto que quieran hablar. En el primer apartado les pide a ustedes que respondan, por ende tienen que decir yo. En algunos otros apartados les dice que hablen de otra persona, de su mamá, de su papá, de su pareja. Esa es la persona que tienen que colocar. ¿Ok? Muy bien. La segunda dice, what were you doing from 5 p.m. to 9 p.m. today? Dice, menciona 3 actividades consecutivas y de nuevo utiliza first, after that, and then. Y la pregunta dice, ¿qué estaba usted hoy haciendo o qué estaba haciendo hoy de las 5 a las 9 p.m.? Ah, si en tu mente está decir yo jugué fútbol y vuelvo a ese ejemplo, no es la respuesta. Si en tu mente está decir, primero, yo estaba jugando fútbol. Esa sí es la respuesta. Está en progresivo, ¿ok? Todo se responde en progresivo. Pueden agregar cosas de manera complementaria en pasado simple, sí, siempre y cuando digan cosas como, durante el robo, no sé, yo estaba durmiendo cuando el robo sucedió. Yo estaba durmiendo cuando la policía llegó. Ese segundo de la policía llegó, eso es pasado simple. Ahí sí puede utilizarse. Pero en el primero estoy señalando algo que está en progreso, ¿ok? Pero en esencia, para que no se hagan bolas, todo está en pasado progresivo, ¿ok? Todo debe ser respondido de esa manera. Después les dice que por favor señalen primero con quién viven, tienen que señalar con quién viven, y qué estaban haciendo ellos antes, durante y después del robo. Menciona 3 personas y 2 actividades de cada una. Algo importante, hay estudiantes que me dicen, yo vivo solo, no tengo con quién para poder crear esto porque no tengo a quién agregar. No importa, yo no voy a ir a su casa y tocar y ver si realmente vives con Juanito, con Pedro, con Luis. No voy a hacer eso. Simplemente voy a calificar lo que tú me diste y pues daré por hecho que sí hay alguien contigo, pero en sí solamente reviso lo que tú estás colocando en tu discurso, ¿ok? Entonces, invéntate algunos sujetos, invéntale algunas acciones, simplemente demuestra que entendiste el punto gramatical, ¿ok? Por último, o antes de lo último, les pide que hagan 3 preguntas que les gustaría hacer a ese sujeto. Dentro de estas preguntas, preocúpense porque aparezca al menos una en progresivo. Si es que no quieren hacer todas en progresivo, al menos una. Y por último, les pide que por favor graben las respuestas a las preguntas que les hicieron los policías y las preguntas que les hiciste a tu vecino. Eso es lo que hay que grabar. No te preocupes por el tiempo, puedes excederte del tiempo, no hay ningún problema, mientras no me mandes un audio de 5 minutos. ¿Qué te parece? Si la indicación dice minuto y medio, agrégale un minuto más, 2 minutos y medio, es más que suficiente. Preocúpense por la fluidez. La pronunciación por ahora no impacta, no decrece su calificación. Lo que sí decrece su calificación es la fluidez. ¿Y a qué voy con la fluidez? No trata de hablar o no se trata de hablar rápido, sino se trata de evitar hacer tantos cortes, como por ejemplo decir, yo soy Daniel Juárez. No, digo, yo soy Daniel Juárez. Ahí hay fluidez. No en sí hablé rápido. Dije, yo soy Daniel Juárez. No, pero sí le di fluidez. Eso es lo que busco
en estos primeros niveles, porque lo importante es que se avienten a decir lo que está ahí y que en algún punto esas palabras se metan a su cabeza, ¿ok? De eso trata la actividad integradora. Dudas o preguntas al respecto de esto, sino para que cerremos nuestro primer espacio, nuestro primer semana de trabajo. Y en lo que van ustedes colocando sus dudas o preguntas, los invito a evitar este tipo de respuestas. Cuando vea tareas con este tipo de respuestas, tengan por seguro que les voy a regresar la tarea y que les voy a señalar que esa tarea no cumple con lo que se solicita, porque esas tareas están hechas con un traductor o con una inteligencia artificial. Sin duda, sin duda, sin duda, es perfecto, muy bien, excelente, muchas gracias, perfecto. Entonces, eviten eso que están viendo aquí en la pantalla, no creen ese tipo de respuestas, eso lo hizo una inteligencia artificial, hasta inventaron sujetos que están históricamente o que están catalogados de alguna manera como personajes históricos y tienen un excelente manejo de la puntuación y cosas así, tienen guiones intermedios que esos muy pocas veces los vemos en redacción, sobre todo aparecen en redacciones literarias. Eso está hecho en una inteligencia artificial. Eviten ese tipo de tareas, ¿ok? ¿Qué si tienen o qué si pueden hacer? Vean, esto cumple más que suficientes sujetos, verbos, complementos. Eso cumple, ¿ok? Eso es lo que pueden hacer. ¿Listos? Perfecto. Entonces, les agradezco enormemente haber estado al pendiente de este segundo espacio abierto. El lunes o martes a más tardar les notifico acerca de los horarios fijos para los espacios abiertos. Y recuerden que si tienen dudas o preguntas pueden contactarme para que pueda apoyarlos. Trato de responderles lo antes posible en la medida de mis posibilidades. Dice Jocelyn. En la primera actividad dice que grabemos... Perdón, Jocelyn, a ver, en la primera actividad dice que grabemos un audio, pero no dice que tengamos que escribir. No importa si lo escribo y grabo. La segunda actividad dice que grabemos las preguntas, bueno, las respuestas. En la primera actividad tienes que grabar. Sí te dice en la primera actividad dice que grabes, te da un ejemplo, te pone ahí. Ah, sí, las respuestas no, solamente tienes que grabar el mensaje que está simulando que se lo mandas a un amigo, pero no pide que grabes preguntas, solamente ese mensaje describiendo lo que estás viendo, de lo que estás presenciando o viendo en la imagen. Eso es todo, ¿ok? De nada, Jocelyn. ¿Listos? Gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, bye bye.